Entonces, muy bien, pues vamos a dar inicio. Muy buenos días a todos, a todas. Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, quien les habla, les da la más cordial bienvenida a todos y a todas a esta segunda sesión de nuestro curso, El legado de don Pablo González Casanova. Este curso de actualización docente que tiene la finalidad de repensar, ¿no? La vida y obra de don Pablo González Casanova. El legado no solamente en la cuestión intelectual, que es donde mayormente se desempeñó don Pablo, ¿no? Categorías de análisis como la propia democracia, el colonialismo interno que desarrolló a lo largo de su carrera y que siguen siendo una aportación muy importante para las ciencias sociales y las humanidades, sino también sus demás facetas, ¿no? Como ser humano, como luchador social que se sumó constantemente a muchas luchas o que las reconoció, cuestión que otros no hacían, ¿no? Como lo fue por ejemplo, cuando fue rector, inmediatamente reconocía la valía de la juventud, esas ganas de transformar la realidad, pero los invitaba a la vez a hacerlo por los cauces institucionales, como buen universitario, a través del diálogo, a través de la argumentación sólida y de la presentación de propuestas y alternativas, ¿no? Eso lo dice claramente en su toma de posesión y en otros momentos. Reconocer esa juventud, esa dignidad de los jóvenes, esos deseos de transformación, pero a la vez decirles, bueno, dentro de la universidad contribuimos a esa transformación social, reconocemos el importante papel que han tenido los jóvenes, repudiamos toda forma de acción violenta contra ellos, pero los conminamos a que desde una institución como la universidad empujemos hacia procesos de transformación social. Asimismo, se ha hablado y se ha reconocido el papel de don Pablo como constructor de instituciones, ¿no? Particularmente dentro de la universidad, el sistema de universidad abierta, los propios colegios de ciencias y humanidades que son fundamentales en la estructura no solamente del bachillerato mexicano, sino particularmente de la UNAM y algunas otras instituciones, el mismo Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades que él creó, dirigió y del cual han surgido grandes investigadores e investigadoras que trabajaron junto con don Pablo y que han seguido su obra, entre ellas la doctora María Eugenia Alvarado, que nos va a acompañar el jueves. Pues ahí está presente siempre su obra como director del Instituto de Investigaciones Sociales, de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas. En fin, todos conocemos en términos generales este legado, esta obra, y por algo estamos haciendo un curso en torno a una figura pública, un universitario, a todo lo que da, ¿no? Y decía el maestro Benjamín Barajas en este programa de Mirador Universitario que pasó hace unos días en TUNA, que por eso pocas personas se ganan el nombre o el mote de Don, ¿no? Don Pablo, decirle Don Pablo, implica, desde mi punto de vista, y según también el maestro Barajas, englobar todas estas facetas de un pensador, de un humanista, en toda la extensión de la palabra, que nos tiene aquí repensando conceptos con la finalidad de mejorar nuestra práctica docente, mejorar nuestra universidad y mejorar nuestro país. Dicho estas pequeñas palabras introductorias, doy la más cordial bienvenida también al doctor Walter Arellano. Muy bienvenido, mi estimado Walter, un compañero y amigo de hace muchos años, formó parte del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad como coordinador de docencia, un gran amigo, un conocedor también de los temas relativos a las ciencias sociales, aunque él está más enfocado al derecho, pero siempre con una crítica social. Entonces, voy a dar nada más algunos elementos de su semblanza para que ustedes lo conozcan un poquito mejor, pero lo más importante es que hoy nos va a presentar algunos elementos relacionados con la vida y obra de don Pablo González Casanova. Él es profesor de licenciatura y posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM, licenciado en Derecho, Filosofía, Ciencias de la Comunicación y Psicología y maestro y doctor en Derecho. Ha escrito importantes libros como Bajo la Lupa, análisis de casos relevantes en la elección de 2018 y Hacia una agenda ciudadana para 2024. No, ese es el mismo libro, es el subtítulo del mismo libro, perdón. Asimismo coordinó las obras Los Derechos en Serie, de Breaking Bad a Black Mirror, y ha dado distintas conferencias, distintas materias en la Facultad de Derecho. Sus líneas de investigación son arte y derecho, derechos humanos, filosofía del derecho, perspectiva jurídica, interdisciplinaridad jurídica, didáctica y pedagogía del derecho. En ese ánimo de, como ustedes pueden ver, sus líneas de investigación en su breve semblanza que estoy ahorita nada más abreviando y sintetizando, pues el doctor Walter tiene esa gran inquietud de repensar la sociedad,
desde distintos ámbitos de la vida social, ¿no? Su misma formación lo está diciendo, ¿no? Una interdisciplina no solo en su formación, sino que él ha desempeñado en su práctica docente y de investigación. Entonces, cuando nosotros invitamos primero que nada a Walter a escribir en el dossier de la revista de Don Pablo, él aceptó gustoso, y cuando le propusimos que se pudiera presentar y ampliar esas ideas en este curso, pues también aceptó con mucho gusto ser parte de este curso con profesores y profesoras del Colegio de Ciencias y Humanidades, porque en el fondo, como lo hemos dicho, el objetivo final son nuestros y nuestras alumnas. Entonces, Walter nos va a hablar de distintas facetas que él observa en la vida y obra de don Pablo González Casanova. Te agradecemos muchísimo, Walter. Te damos la palabra. Proponemos que sea entre 45 y 50 minutos, si te parece, Walter, para que te puedas concentrar en tu presentación y podamos asimismo dar paso a los siempre puntuales, sugerentes y críticos comentarios de los y las profesoras que asisten a nuestro curso. Entonces, damos nuevamente la más cordial bienvenida a todos y todas quienes están integrando este curso. Eh, Les pido un aplauso para el doctor Walter y le damos la más cordial bienvenida. Y con esa bienvenida, el uso de la palabra. Adelante, Muchas estimado. gracias, querido. Agradecerle a los directivos del Colegio de Ciencias y Humanidades, por supuesto, al maestro Jesús Nag y a la maestra Tania, ¿no? Que hayan tenido a bien de invitarme a eh, a esta presentación y por supuesto al Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, especialmente al doctor Ramírez Zaragoza, ¿no? Y al doctor John Ackerman, pues porque creo yo que el PUEX ha sido un programa que de alguna manera eh, se ha encargado de retomar o de dar continuidad. Yo creo que incluso yo me atrevería a decir que es una especie de relevo generacional al legado de don Pablo González Casanova, porque este programa se caracteriza pues justamente por el pensamiento crítico, pero también interdisciplinario, ¿no? Como bien decía el doctor Ramírez Zaragoza, pues yo trabajé varios años en el programa, en el PUEX, y si algo noté es que ahí convivíamos eh, personajes de diferentes disciplinas, ¿no? O sea, Marx de ciencias políticas, yo de derecho, bueno, yo soy de abogado, de comunicólogo, estudié filosofía y psicología, pero esencialmente me he dedicado al derecho, ¿no? Convivíamos también con economistas, ¿no? Que es el caso del secretario general, creo que ese es el puesto, ¿no? Del doctor Escamilla, ¿no? Entonces, esa interdisciplinariedad, esa multidisciplinariedad que caracteriza el programa, ¿no? De alguna manera, resulta también congruente con esa línea de don Pablo, ¿no? Y yo me uno a lo que decía el doctor Ramírez Zaragoza. Creo yo que don Pablo, pues, es una gran personalidad, eh, pues, de nuestro contexto, ¿no? Es un gran pensador contemporáneo. Y creo que sí, efectivamente, no se ve ese, esos pues reconocimientos post-mortem, ¿no? Que tal vez esperaba, pero yo diría que tal vez se ve un fenómeno, porque lo celebraron muchísimo en sus 100 años, ¿no? Entonces, cuando don Pablo cumplió 100 años, bueno, pues creo que todos nos sentíamos con cierta deuda moral, ¿no? De alguna manera pues reconocer la gran trayectoria de don Pablo en vida. Y yo creo que tal vez esa sea una justificación, ¿no? De por qué no, pues no hay tantos homenajes como se podría esperar, porque creo que don Pablo tuvo pues la gran dicha de ser homenajeado en vida. ¿No? Y yo creo que eso es lo que me tranquiliza un poco ahora que pues no se ve ese auge, ¿no? De tantos homenajes como pudiera haberse esperado, pero pues en 2022, ¿no? Que es cuando se cumplen los 100 años, según tengo entendido, no creo que fallece en 2023 o sea, fallece en 2022. Bueno, no recuerdo, no, 2022, sí, fallece en 2022 y los 100 años fueron en 2021, si no mal recuerdo, ¿verdad? Pero pues hay que recordar, por ejemplo, Claxo sacó un texto maravilloso que se llama 100 años de vida y obra del sociólogo, abogado y politólogo mexicano, ¿no? Y bueno, hay muchos homenajes, también se le hicieron muchos homenajes en Cuayet, ¿no? Que creo que es algo impresionante. Y yo sí quisiera decir, creo que todos y todas
por lo menos los que estamos aquí, eh, estamos en gran medida gracias al legado de don Pablo González Casanova, ¿no? Es decir, es difícil no recordarlo, ¿no? Cada vez que pues vamos al propio CCH, ¿no? Cuando vamos lo que hoy es la Cuayet, antes Cuaet, ¿no? A la Cuayet, etcétera, ¿no? Ver el sistema de universidad abierta y a distancia incluso también, pues es ver el legado físicamente de don Pablo, ¿no? Y don Pablo, pues, curiosamente, ¿no? Es un investigador, es un personaje sui generis en la historia de la universidad. Es bastante curioso, no sé si ustedes lo sabían, pero don Pablo González Casanova, creo, me parece ser, ustedes me corregirán si no, si tengo mal el dato, pero es el único, la única persona en la UNAM que ha tenido el reconocimiento como profesor emérito y investigador emérito. Muchos conocemos profesores eméritos, investigadores eméritos, pero en don Pablo González Casanova se concentran las dos figuras, es decir, lo reconocieron como profesor emérito y como investigador emérito. Eso se me hace pues una cosa importantísima, ¿no? Además, bueno, pues reconocido en múltiples universidades nacionales e internacionales, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Sinaloa le da un honoris causa, ¿no? Va a ser profesor invitado en múltiples universidades de Estados Unidos, ¿no? Fue no, incluso a finales de los 70 fue profesor, si no mal recuerdo, invitado en Cambridge, ¿no? En fin, ¿no? O sea, fue un personaje pues bastante particular y yo me gustaría iniciar esta ponencia diciendo que voy a hablar de quien yo considero en lo personal el mejor rector que ha tenido la Universidad Autónoma de México, el mejor rector que ha tenido la Universidad Autónoma de México, y lo digo a título personal, una opinión que puede ser muy cuestionable, pero desde mi óptica creo que estamos frente al mejor rector que ha tenido nuestra universidad. Y bueno, una vez dicho esto, que además me siento muy honrado porque muchas personas, no sé por qué, no, tal vez sea porque don Pablo, pues fue más conocido como, o más acogido, mejor dicho, por grupos de sociólogos, de historiadores, ¿no? En gran medida porque, bueno, pues él estudia la maestría en ciencias históricas en el Colmex, ¿no? Y se va a doctorar en sociología en la Sorbona, pero es curiosamente, pues, una faceta que muy pocos, pues, destacan de él, que al final de cuentas, su cuna epistémica estuvo en la Facultad de Derecho de la UNAM, es decir, él es abogado. ¿No? Don Pablo González Casanova es colega abogado y eso pues también me llena de orgullo ser colega de profesión de una personalidad como lo es el doctor González Casanova. Y bueno, pues dicho todo esto, me gustaría empezar esta breve charla platicando un poco acerca de este dossier, dentro de los homenajes muy bien merecidos, ¿no? Que se hicieron a don Pablo González Casanovas, pues el PUEX, ¿no? Hace un dossier que como ya nos adelantaba el doctor Ramírez Zaragoza, pues se va a transformar en un libro, ¿no? Pues de gran importancia, pues justamente reconociendo el gran mérito de don Pablo Casanova. Entonces, cuando a mí me invitan generosamente y sobre todo, pues no lo sé, ¿no? Yo creo que por la bondad y generosidad de mis excompañeros del PUEX, porque bueno, pues yo no soy de ninguna forma una personalidad como las personas que escriben, como las y los investigadores que escriben ahí en el dossier. Yo me colé entre las grandes personalidades, las grandes plumas que están ahí, ¿no? Y tienen pues la generosidad de invitar a un servidor de manera totalmente inmerecida, pues yo digo, híjole, qué oportunidad, qué privilegio que me toque a mí, pues también contribuir a este homenaje a una persona que yo admiro muchísimo en lo personal, ¿no? Y dije, ¿cómo puedo hacer un paper de don Pablo Casanova? Yo dije, bueno, pues es que es una persona que no se puede entender en una sola dimensión, ¿no? Yo creo que para entender a González Casanova tenemos que entenderlo a partir de cinco dimensiones, ¿no? Cinco dimensiones porque, así como les decía, ¿no? Que es curioso que se condense el reconocimiento de un profesor emérito y un investigador emérito en una misma persona. Don Pablo González Casanova es de esas personas que tiene la virtud de que se le puede conocer
en 5 dimensiones y en esas 5 dimensiones pues ser una institución, ¿no? Y eso es muy difícil porque generalmente toda nuestra vida, las personas que no tenemos ese talento, esa grandilocuencia y por supuesto esa inteligencia, como lo fue el caso de González Casanova, pues generalmente dedicamos nuestros esfuerzos académicos, personales, nuestras luchas a una sola dirección, ¿no? Pero don Pablo González Casanova, pues esas personas que su genialidad, su energía y su inteligencia le daban para derrochar talento en donde fuera, ¿no? Por eso yo me atreví a hacer de las 5 dimensiones, ¿no? En las que podemos encontrar, pues, el talento de don Pablo González Casanova, ¿no? Entonces, la primera dimensión que yo creo que es tal vez la más importante es el ser humano, ¿no? Es el ser humano. En derecho nos preguntamos mucho si se puede ser una mala persona y ser un buen juez, ¿no? Y pues la mayor parte de los colegas, pues coincidimos que no hay forma en que una mala persona sea un buen juez. Sería una cosa terriblemente difícil. Y yo creo que si nosotros nos preguntamos, ¿se puede ser una mala persona y un buen universitario o un buen rector o un buen luchador social? La respuesta es no, ¿no? Siempre tenemos que pensar que una buena persona, en lo general, se va a desempeñar correctamente en el ámbito de su profesión, en el ámbito de sus quehaceres, y una mala persona, pues generalmente va a llevar ese arrastre, ¿no? A todos, a sus quehaceres profesionales o a sus quehaceres ideológicos. Entonces, yo creo que antes de hablar de cualquiera de las dimensiones de don Pablo González Casanova, tenemos que hablar de la persona, porque la persona, de alguna manera, es el motor que va a guiar las direcciones o las directrices de las otras dimensiones, ¿no? Entonces, en el primer apartado de esta breve charla, pues platicaré un poco acerca del ser humano, ¿no? Después hablaré del educador. Pocas personas han tenido la visión, la trayectoria y, por supuesto, la posibilidad de transformar no solamente la teoría, sino la praxis en materia educativa. Yo creo que don Pablo González Casanova es un ícono, ¿no? En toda esta cuestión. Yo creo que como educador, después de ser humano, porque además están jerarquizadas, yo creo que cuando hice el artículo dije, bueno, ¿qué es primero? Primero es el ser humano, después es el educador, después es el investigador, porque primero es ese educador y luego es investigador, después es demócrata y después luchador social. Esas son las 5 dimensiones que yo voy a tratar de abordar de don Pablo González Casanova. Eh, Antes de empezar con la primera dimensión, que es el ser humano, me gustaría decirles que fíjense, y esta propuesta ya la tenía en mente, nada más que pues no se había dado la oportunidad de platicársela a mi querido amigo, el doctor Ramírez Zaragoza, que él fue el primero en poner la semillita de un gran proyecto que tiene el PUEX, que es el árbol de la democracia, ¿no? Tenemos que incluir a don Pablo. No sé si ya lo hayan incluido en el árbol de la democracia. Ya está. Ah, qué buena onda que ya está, ¿no? Porque yo iba a proponer, porque en los primeros 100 creo que todavía no lo pusimos, ¿no? ¿O sí lo habíamos puesto? No. No, va, lo pusieron después. Excelente. Enhorabuena. Qué bueno que ya incluyeron a don Pablo González Casanova. Entonces, que fue un gran demócrata, ¿no? Además de todo. Pero bueno, entonces, antes de empezar con esta dimensión, yo creo que hay que reconocer que pocas personas han tenido esa dicha de vivir un siglo, ¿no? Y son menos las personas aún las que tienen la certeza de que su paso en este mundo terrenal va a quedar marcado por los anales de la historia, ¿no? Ambos supuestos van a converger en la figura de don Pablo González Casanova, ¿no? Hay instituciones, queridos colegas, que son de gran importancia para entender el contexto histórico y la realidad social, ¿no? Al tiempo que hay personas que yo creo que son indispensables para la creación de esas instituciones. Ese es el caso también de don Pablo González Casanova. Yo me atrevería a calificar a don Pablo González Casanova como un genio creativo, sin el cual no tendríamos la universidad que tenemos hoy. Es más, probablemente ni siquiera tendríamos el país en el que hoy vivimos, ¿no? Hace 3 años yo tuve el privilegio de formar parte de los eventos conmemorativos de los 50 años del CCH, ¿no? Donde tuve el gusto de formar parte de un grupo de destacados y destacados egresados de este sistema de bachillerato, ¿no? Para mi sorpresa, me encontré con afamados y afamadas académicos, investigadores, servidores públicos, líderes de opinión,
y muchos de ellos reconocidos por su pensamiento crítico y sus valiosísimas aportaciones al desarrollo del país, ¿no? A partir de todo esto, yo me hago esta pregunta. ¿Cuántos destinos, y si se las hago también a ustedes, cuántos destinos cambió en lo personal y en lo profesional la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades, ¿no? Esa interrogante es muy compleja de responder y, por supuesto, no tenemos cómo contestarla. De lo que sí tenemos certeza es que hay tantas historias como egresados, ¿no? Cuando nosotros celebramos los 100 años de don Pablo González Casanova, ¿no? Pues de alguna manera no solamente celebramos 100 años de vida, ¿no? Sino celebrábamos un legado que va a ser o que de alguna manera este, va a ser una especie de inmortalidad de Pablo González Casanova. Yo creo que este tipo de personajes, este tipo de personalidades, ¿no? Son aquellos que se vuelven de alguna forma inmortales en el imaginario social, en el imaginario cultural y sobre todo en el imaginario institucional. ¿A qué me refiero con esto del imaginario institucional? Que siempre, ¿no? Detrás de la gran figura y las aportaciones del SAGE, del CCH, ¿no? Del SUA, ¿no? Sí, de la Cuayet, ¿no? Siempre va a estar ahí presente don Pablo González Casanova. Digo, si ustedes van, por ejemplo, a la Cuayet, lo primero que hacen entrando es justamente ver el auditorio Pablo González Casanova, ¿no? Además de todo, bueno, pues ya ni hablar de su texto, ¿no? Sus grandes textos en diferentes asignaturas, pues ahí están, ¿no? Yo tengo la fortuna de compartir con don Pablo no solo ideales y simpatía intelectual a su extensa obra, sino también profesión, como se lo decía hace unos minutos. Nuestro querido ex rector, en paz descanse, es un orgulloso egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿no? Disciplina que curiosamente nunca ejerció como tal, ¿no? Eso es bien importante decirlo, nunca ejerció como tal el derecho, pero su vocación de servicio y la convicción de defensa de las minorías era lo que delataba esa vocación por el derecho, ¿no? Así como su constante persecución por la justicia, ¿no? Es lo que de alguna manera también hacen que lo podamos reconocer como un destacado jurista, ¿no? Yo creo que si algo destaca de la trayectoria de González Casanova es justamente su perfil multidisciplinario, ¿no? Ya que, como se los había dicho, además de ser un brillante hombre de leyes, también va a estudiar la maestría en Historia en el Colegio de México y fue acreedor, pues, justamente al grado de doctor en Sociología por parte de la Universidad Sorbona de París, ¿no? Que es bastante curioso y les paso un dato. Va a ser el primer doctor en Sociología de nuestro país, ¿no? Este perfil tan completo en cuanto a su andamiaje teórico es lo que permite tener una gran claridad de pensamiento, ¿no? De lo que se da fe no solamente en los párrafos que componen sus libros, sino también en su propia historia de vida, ¿no? Eso es algo muy bonito, que haya una congruencia entre el autor y su obra, ¿no? Ahorita, en el contexto que estamos viviendo, que se ha llamado el contexto de la cancelación, ¿no? Desafortunadamente vivimos en una época muy parecida, ¿no? A la Santa Inquisición, ¿no? En el sentido de que ahora tenemos el Santo Tribunal de las redes sociales, ¿no? Donde ahora ya los linchamientos, pues no son físicos, pero sí son morales, ¿no? Y vemos cómo desafortunadamente, pues al querido doctor Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Sin mediar ninguna prueba, ninguna investigación judicial, pues ninguna otra cuestión, pues fue linchado, ¿no? Y cancelado, ¿no? Y se planteaban si se podía separar al autor de su obra, ¿no? Aquí en González Casanova, ¿no? Nosotros podemos notar que hay una armonía muy singular entre su obra y su pensamiento, ¿no? Lo cual a veces no es algo que suceda con múltiples pensadores, ¿no? Tenemos múltiples pensadores a lo largo de la historia que es difícil entender su vida personal, ¿no? A la luz de su obra, ¿no? Por ejemplo, cuando leemos a Rousseau, ¿no? Dices, oye, ¿cómo el mismo Rousseau que escribió el Emilio, ¿no? Era el mismo Rousseau que iba a votar a sus hijos a un orfanatorio, ¿no? Entonces, en González Casanova tenemos una armonía, ¿no? Entre los párrafos de su libro y entre la trayectoria de su vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, yo quisiera hacer público, ¿no? Mi respeto, mi admiración y también encender la llama
de la inspiración en las nuevas generaciones. Yo creo que don Pablo González Casanova, más que cualquier otra cosa que nos puede dejar, es inspiración, ¿no? Inspiración a tratar de imitar su legado. Y yo creo que lo que nos deja también Pablo González Casanova es un ejemplo de lo que es ser universitario, ¿no? Si nosotros tuviéramos que tomar un referente, un ideal, cómo sería un universitario ejemplar, yo creo que el nombre es Pablo González Casanova, ¿no? Que sin duda es un modelo, ¿no? De vida para quienes pues lo perseguimos generacionalmente, ¿no? Sin duda, don Pablo pues nos deja un vacío, ¿no? Que va a ser muy difícil de llenar, pero ese vacío pues enuncia su gran ejemplo. Bueno, pues empecemos con la dimensión del ser humano, ¿no? Yo creo que son pocos casos, ¿no? En los que detrás de un luchador social, un excelso académico y un reconocido profesionista, no hay un ser humano ejemplar, ¿no? Don Pablo no es la excepción. La vida del doctor González Casanova en el ámbito personal no es algo que sea del dominio público, pero a la luz de ciertos episodios de su vida, no es difícil retratar el ser humano que tomó las decisiones de gran relevancia en momentos que podríamos señalar como neurálgicos. En otras palabras, colegas, como dijera aquel adagio bíblico, por sus hechos os conoceréis, ¿no? En este orden de ideas, merece la pena remontarse a la propia rectoría, al propio periodo rectoral de don Pablo, 1970-1972, que es curioso, ¿no? Como yo les decía, bueno, es que es el mejor rector que ha tenido nuestra universidad. Y curiosamente, en un rectorado que duró solo 2 años, ¿no? Sea, eso me parece increíble, ¿no? O sea, a veces, pues los rectorados generalmente suelen, salvo que haya algún ajetreo político o cuando o que sea excepcional, pero tradicionalmente o lo que se estila es que los rectorados pues duren 2 periodos, ¿no? Porque es un total de 8 años, ¿no? Curiosamente, pues don Pablo, pues en 2 años, pues hace cosas excepcionales, ¿no? Pese a su corta duración, ¿no? Que tuvo, en gran medida derivada de las presiones políticas, ¿no? En el marco de la génesis del sindicato, ¿no? Que al día de hoy, pues, ha sido muy cuestionado, ¿no? Bueno, no al día de hoy, desde hace mucho tiempo, ¿no? Es recordado con una añoranza por el cúmulo de universitarios, donde naturalmente yo me incluyo, ¿no? Como una de las mejores direcciones que ha tenido nuestra universidad. Asimismo, es valioso rememorar cuando decidió renunciar a la dirección del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades, el SAGE, que además él mismo creó, ¿no? Como una forma de protesta por la entrada de la Policía Federal Preventiva. ¿Recuerdan ese episodio? ¿No? Y lo anterior nos muestra un perfil de un hombre de firmes convicciones, sólidos principios y sobre todo un personaje dotado de un carácter humanitario, ¿no? Tendiente a la crítica y a la defensa de la justicia, siempre con una visión prospectiva, ¿no? Es decir, viendo por encima de sus tiempos y muy alejado, por supuesto, de sus intereses personales, ¿no? Es predecible que los defectos y las virtudes de una persona tarde o temprano se ven reflejados en el ámbito profesional, creo que eso todos lo sabemos, es decir, que nuestras acciones institucionales también hablan de quiénes somos e incluso por qué somos así, ¿no? En el caso del gran doctor González Casanova hay una constante, la actitud crítica y propositiva, ¿no? Pablo González Casanova explica que apostar por un enfoque crítico también es velar por una visión que nos dé un panorama holístico y contrario al dogmatismo, ¿no? El nuevo planteamiento del pensamiento crítico no se presenta en términos de una clase, de un partido, de una ideología, sino en términos de pluralismo ideológico y religioso, ¿no? Efectivo para la construcción de alternativas por los distintos tipos de actores. Eso nos va a decir justamente don Pablo González Casanova. Así pues, ¿no? Sin ese gran sentido crítico, creativo y propositivo, pero sobre todo humanista, que a modo de virtud se va a reflejar en la trayectoria de don Pablo, no es posible comprenderle como educador, investigador, luchador social y demócrata. Antes de todo ello, queridos colegas, un gran ser humano. Entonces, en ese apartado, pues dejaría el primer punto, ¿no? El ser humano, ¿no? Yo no tuve la fortuna de conocer en lo personal a don Pablo González Casanova, ¿no? Lo llegué a coincidir en algún evento con él, verlo a la lejanía, ¿no? Pero
pues pese a que no tuve ese acercamiento personal, no lo conocí en el ámbito de lo privado, ¿no? Pues las acciones institucionales a veces hablan más por una persona, ¿no? Y su sentido humanista que pues una convivencia cercana, ¿no? Y bueno, el segundo punto, el educador, ¿no? Como decíamos, en tan solo 2 años de rectorado de Pablo González Casanova se crearon instituciones que al día de hoy son de vital importancia, sin las cuales se puede comprender a la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Estoy hablando de dos particularmente, ¿no? El sistema de universidad abierta, el SUA, y el Colegio de Ciencias y Humanidades, ambas resultados de una política de innovación educativa de gran calado, que va a caracterizar su gestión. Su gran vocación, su oficio pedagógico y visión educativa se pueden corroborar no solamente en las decisiones que tomó cuando tuvo cargos burocráticos dentro de la universidad, también en su extensa obra, ¿no? De manera particular merece la pena recordar un texto indispensable para la comprensión de los fenómenos educativos universitarios, que si no lo han ojeado, les recomiendo bastante echarle un ojito, ¿no? La universidad necesaria para el siglo XXI, ¿no? Donde a partir de un estilo que podría yo calificar, ustedes me corregirán si tal vez estoy siendo demasiado injusto, pero creo que a partir de un estilo ensayístico se expone un auténtico tratado acerca de los anhelos de la universidad en el siglo XXI. Por eso yo me atrevo a señalar a don Pablo González Casanova como un prospectivista, es decir, es un personaje que no está viendo o que no estaba viendo en función de la coyuntura, sino estaba viendo en cuestión de la prospectiva, ¿no? Yo creo que eso a veces fue una de los grandes aciertos, pero a la vez desaciertos eh, de, de, de don Pablo, ¿no? Dicen que por ahí, creo que fue Tales de Mileto, ¿no? Que lo criticaban mucho, que por andar viendo las estrellas una vez tropezó en un pozo, ¿no? Don Pablo siempre estaba viendo en el futuro y tal vez por ver demasiado el futuro, pues dejó que lo comieran ciertas grillas, ¿no? En los años de 70 cuando fue su rectorado, ¿no? Él siempre tenía esa visión prospectiva, veía hacia las estrellas, ¿no? Veía hacia el mundo del futuro. Yo creo que este libro, La Universidad Necesaria para el siglo XXI, evidencia ese pensamiento prospectivista, ¿no? Cuando se trata de líderes gubernamentales les llamamos estadistas, ¿no? Cuando se trata de grandes educadores, pues les podríamos llamar educadores prospectivistas, ¿no? En este texto, la Universidad Necesaria para el siglo XXI. Casanova hace un análisis muy puntual en torno al neoliberalismo, la democracia, las humanidades y la universidad desde su propia experiencia de la máxima casa de estudios, con el fin de responder algunas preguntas como ¿qué tipo de universidad queremos? ¿Qué universidad es necesaria? ¿No? Y bajo esa tesitura me voy a permitir parafrasear a don Pablo, ¿no? Él trata de responder esas preguntas que ningún modelo alternativo de país o de universidad será valioso, ¿no? Sin un proyecto que incluya la educación en ciencias y humanidades, en artes y tecnologías, y la organización demócrata de los profesores y estudiantes en vínculos crecientes con el resto de la sociedad, ¿no? Eso me parece bien interesante y yo se os digo porque he estado trabajando con el doctor Raimundo Espinosa, que es el jurídico de CONACYT y que es el que ha tratado de incentivar toda esta legislación transformadora del CONACYT. Y creo yo que cuando nosotros estamos hablando de esa H, ¿no? Que se le agrega a CONACYT, que son las humanidades, debo decir que de alguna forma yo estoy seguro que don Pablo González Casanova también estaría muy de acuerdo, ¿no? Con esa redignificación, con esa visibilización de las humanidades nuevamente ahora en el ámbito del CONACYT, es decir, ese tomar en serio las humanidades, ¿no? El anhelo de don Pablo acerca de una universidad con esas características, por supuesto, sigue vigente, ¿no? De hecho, yo consideraría que la lucha por un proyecto de universidad demócrata del pueblo para el pueblo, ¿no? Es una estafeta que nos toca tomar a las nuevas generaciones, con la ventaja de que tenemos el pensamiento de González Casanova, ¿no? Como una guía invaluable y, por supuesto, de gran utilidad para llevar a buen puerto estas finalidades. ¿No? Entonces, hasta ahí dejaría el punto o la dimensión de educador y pasaría a la dimensión del investigador, ¿no? Pablo González Casanova fue un investigador fructífero y, por supuesto, brillante. Sus ideas, pues como ustedes saben, se encuentran plasmados en una gran cantidad de artículos, de
artículos no solamente periodísticos, académicos, por supuesto, libros, revistas, e incluso su influencia se puede leer entre las líneas de pensamiento quien han sido influidos de manera directa o indirectamente por su brillo intelectual, ¿no? Principalmente, por supuesto, tesistas y académicos, ¿no? Tan solo en la editorial del Colegio Latinoamericano de Ciencias Sociales, es decir, CLACSO, ha publicado más de 2 decenas de obras, ¿no? De las que sobresalen Yo soy Fidel, Encrucijadas Abiertas, El vuelo del Fénix, El Capital, lecturas críticas a 150 años de su publicación, Las nuevas ciencias y las humanidades y América Latina, la democracia en la encrucijada, ¿no? Dentro de sus aportaciones bibliográficas que más han trascendido en las discusiones académicas, pues merece la pena referir, por supuesto, La democracia en México, ¿no? Que si pudiéramos decir, así como tal vez el gran, no sé, pensando en Rockstar, ¿no? El gran disco de Pink Floyd, ¿no? Tal vez de Dark Side of the Moon, ¿no? No de igual, no sé, ¿no? Tal vez su gran texto fue La democracia en México, ¿no? Un texto que si no mal recuerdo va a salir en 1965. Sociología de la explotación, otro de los grandes textos también en esa misma década, ¿no? Imperialismo y liberación en América Latina, ya en los 70s, El Estado y los partidos políticos en México en los 80s, La falacia de la investigación en ciencias sociales, un librazo, por cierto. El referido texto ya más recientemente, La Universidad Necesaria para el Siglo XXI, que salió en el 2000, ¿no? Por mencionar algunos, ¿no? La vida de don Pablo no solamente se mide en función de su paso por el tiempo, sino también por medio del trabajo realizado a lo largo de todos estos años, ¿no? El cual ha sido significativo para la discusión académica, pero también, colegas, para el diseño de políticas públicas y creación de instituciones que han traído cambios paradigmáticos en la vida de nuestro país. El pensamiento crítico y, por supuesto, abierto, como ya lo habíamos mencionado, es una de las características más notorias de su obra. Eso es algo que grita su obra, ¿no? Lo que demuestra que sus estudios siempre fueron inter, trans y multidisciplinarios, pero principalmente, y se puede ver clarísimo, clarísimo, si algo caracteriza la obra de don Pablo González Casanova es la problematización sociológica, ¿no? Pero sobre todo esta idea de la interdisciplina, que también la va a tratar en gran parte de su obra, y me gustaría citarlo aquí nuevamente, ¿no? Es decir, él explica en cuanto a la interdisciplina, dice, el valor y los límites de las ciencias, las humanidades y las técnicas se formulan con la interdisciplinariedad de los sistemas complejos y que plantean nuevas exigencias y posibilidades a la epistemología de la organización y de los efectos de las acciones organizadas, ¿no? Uno de los grandes méritos de las obras de González Casanova es justamente su rigor metodológico y epistémico, que paradójicamente también va a convivir con una especie de flexibilidad metodológica, ¿no? La cual es plural, diversa y rica, en donde sus aportaciones, ¿no? Como lo podemos ver desde La democracia en México, ¿no? Donde el autor no niega la cruz de su parroquia, ¿no? Al hacer un análisis jurídico, político, económico y sociológico, es decir, presenta un enfoque multi e interdisciplinario, ¿no? Estrategias que podríamos decir es parte de su estilo editorial, ¿no? Entonces, esa faceta de investigador creo que es una faceta increíble, ¿no? De don Pablo González Casanova, ¿no? Esa idea de la interdisciplina que permea absolutamente todos los rincones de su obra y, por supuesto, su gran legado en investigación, en periodismo, ¿no? Pues caracterizan a ese gran investigador, ese gran profesor emérito, ¿no? Que fue investigador, profesor y investigador emérito que fue don Pablo González Casanova, ¿no? Y eso nos lleva a la cuarta dimensión, el demócrata, el demócrata. No cabe duda en que don Pablo González Casanova fue un activista en pro de la democracia, ¿no? En obra y palabra, que eso es algo bastante difícil, ¿no? Es decir, pasar de la comodidad del cubículo a muchas veces a los flagelos de la lucha, ¿no? Entonces, él fue un activista, ¿no? En pro de la democracia, en obra y palabra. No es casualidad, queridos colegas, que su primer y gran trabajo académico, La democracia en México, tuviera como punto de partida un profundo análisis acerca de los fenómenos democráticos y del desarrollo de nuestro país, ¿no? La referida obra, ¿no? Representa una especie de parteaguas en los análisis del sistema político mexicano, ¿no? Aquí se encuentran varios tópicos y conceptos sobre los que don Pablo había trabajado y escrito con anterioridad, mismos que permitieron la apertura de una nueva agenda
de investigación sobre la política y la participación ciudadana en México, ¿no? Todo ello al margen de los gobiernos priistas opresores, lo cual además nos habla de la valentía de González Casanova, ¿no? Él está escribiendo un libro, crítico, un libro subversivo, en un contexto, por supuesto, de un presidencialismo recalcitrante, ¿no? Yo me atrevería a decir que don Pablo González Casanova va a ser una gran fuente de inspiración para otros grandes universitarios, como es el caso de Jorge Carpizo MacGregor, ¿no? Y por supuesto, su texto, El presidencialismo en México, ¿no? Muy probablemente don Jorge Carpizo, es una lástima que tampoco otro gran universitario, como es el caso de don Jorge Carpizo, a quien también admiro y respeto muchísimo, pues no nos pudiera decir ahora, ¿no? ¿Cuál fue la influencia que tuvo don Pablo González Casanova en ese joven Jorge Carpizo, que escribió también un libro bastante crítico llamado El presidencialismo en México? Entonces, de alguna manera, pues don Pablo González pues era un investigador valiente que no tenía empacho en desarrollar su pensamiento crítico al marco de pues un sistema pues que podemos decir auténticamente represor, ¿no? Un sistema en que no dudaba en silenciar a los académicos, periodistas y universitarios que trataban de cuestionar la hegemonía, ¿no? El statu quo, por supuesto. Y pues recuerden ustedes, las famosas orejas de gobernación, ¿no? Era algo que verdaderamente existía en ese periodo, ¿no? Oyentes misteriosos que iban a escuchar qué es lo que se decían en las aulas universitarias y por supuesto para reprimir y censurar, ¿no? A los profesores universitarios y don Pablo, pues en una valentía y congruencia académica, pues escribe textos que van a poner en duda, ¿no? La hegemonía, ¿no? Y por supuesto van a cuestionar el sistema presidencialista mexicano, ¿no? Esta posibilidad de problematizar esos tópicos por medio de metodologías críticas sigue dando frutos, ¿eh? Yo me atrevería a decir que el ejemplo, como lo decía, fue la creación del PUEX en el 2019, ¿no? El cual tiene como uno de sus objetivos prioritarios el estudio, investigación y análisis de problemas y fenómenos democráticos de nuestro país, ¿no? Naturalmente, pues no podemos dejar de observar que la influencia de González Casanova pues sigue viva, ¿no? Naturalmente, como buen demócrata que fue, González Casanova fue fiel activista en contra del sistema económico desigual y a los colonialismos e imperialismos que siguen latentes desafortunadamente en nuestro mundo contemporáneo, como se constata de la siguiente transcripción que voy a hacer, compañeros. Me voy a permitir citar textualmente a don Pablo González Casanova. La nueva situación del capitalismo mundial y de la globalización imperialista implica encontrar a la vez el punto o los puntos de unión de todas las fuerzas alternativas. Lleva a determinar y articular la unidad en la diversidad con combinaciones variables, pero siempre pensando en cómo alcanzar las metas: democracia, liberación y socialismo, en distintas civilizaciones, culturas y sociedades, ¿no? Naturalmente, de la lectura de sus textos es inevitable no percibir el sentido democrático y liberador que se desprende de los párrafos, pues de lo que podríamos llamar la película de su vida, ¿no? Se ve un hombre que luchó contra la hegemonía imperialista con la espada de la propuesta y no solamente con el grito de la crítica. Y por supuesto, ¿no? De su actividad docente, un activismo infatigable en pro de las causas justas y la liberación de conciencias. La lucha de don Pablo no se ha acabado y probablemente no concluya con el simple transcurso del tiempo, ¿no? Porque los retos que nos plantea siguen vigentes, ¿no? Y hay que enfrentarlos desde la teorización, la praxis y el activismo en todas sus facetas. En ese sentido, nuevamente cito a don Pablo González Casanova. Él dice: reconocer nuestra realidad, acabar con los fantasmas que nos asustan, con la simulación, con la retórica y la propaganda que nos ajena, con la falsa idea de que la mejor manera de amar a México es ocultar sus problemas, buscar así una acción política que se resuelva a tiempo, cívica, pacíficamente, los grandes problemas nacionales, es el principal objeto político que buscamos, sintiéndonos como nos sentimos corresponsables y partícipes del movimiento que inició en 1910 y que una y otra vez lucha por salir del eterno retorno y alcanzar su meta. Colegas, qué reflexión tan más vigente.
Ojalá desde la izquierda contemporánea pudiéramos tener la humildad de ser autocríticos y no ponernos la venda del autoengaño en los ojos y en la mente, ¿no? Cuando se trata de dar cuenta de las vicisitudes que enfrenta la realidad social y la responsabilidad que nosotros tenemos para no repetir los errores del pasado, en miras de la construcción de una auténtica democracia. Tengamos claro, colegas, y el neoliberalismo no se muere con el simple hecho de proscribir su muerte, sino son hechos fehacientes y confrontables. Si pretendemos ser unos verdaderos demócratas, lo que inevitablemente conlleva forzosamente, si algo nos dejó González Casanova, es que ser demócrata conlleva forzosamente ser autocríticos, tengamos de cerca la obra de Don Pablo, la cual puede ser un faro que nos dé luz intelectual para no perder el buen camino. Y bueno, pues en el último punto platicaré acerca de don Pablo como luchador social, ¿no? Pocos académicos, investigadores, ¿no? Y personas pueden jactarse de haber alcanzado la tan anhelada congruencia, es decir, la sincronía entre las palabras que profesamos y las acciones que justificamos con nuestro actuar. Creo yo que uno de los grandes problemas o retos personales que enfrentamos todos, sin excepción, es justamente el de ser congruentes. La lucha diaria, ¿no? Por lo que creemos, por lo que hacemos y por lo que pensamos es la congruencia. Pocas personas, creo yo, se pueden jactar de ser congruentes. Pablo González Casanova es un ejemplo vívido, ¿no? El ejemplo que nos deja es un ejemplo vívido de cómo se puede ser congruente. Nuestro investigador emérito no solo se sintió orgulloso de haber aportado valiosos conocimientos a las discusiones académicas, sino también de coadyuvar a la transformación social del país en el mundo fáctico y no solamente en el mundo de las ideas, ¿no? Recordemos que fue el Comité Clandestino Revolucionario Indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, quien lo va a nombrar como el comandante Pablo Contreras, ¿no? Todo eso va a ser fruto de su apoyo a la lucha zapatista por el trabajo, la tierra, el techo, la alimentación, la salud, la educación, la independencia, por supuesto, la libertad, la democracia y la paz, ¿no? Como por un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? Parafraseando a nuestros compas zapatistas, ¿no? El papel de González Casanova, queridos colegas, ¿no? En la lucha zapatista ha sido protagónico y de vital importancia en distintos momentos. Por ejemplo, cuando se requirió el apoyo para recaudar las firmas, ¿no? Para la entonces aspirante a la presidencia de la República en 2018, ustedes recordarán a Marichuy, ¿no? Que curiosamente no, la única que no hizo fraudes para recabar las firmas y es la que no llega, ¿no? Llega Margarita Zavala, llega el Bronco, pese a que cometen una multiplicidad de falsificaciones, de delitos electorales, y lo digo con todas sus letras, porque lo tenemos documentado ahí en el, pues justamente hicimos un estudio donde documentamos, tenemos pruebas fehacientes de que hubo delitos electorales por parte del Bronco, ¿no? Y por parte de Margarita Salvada, que incluyen falsificación de firmas, y por supuesto, en el caso del Bronco, ¿no? Empleo de recursos gubernamentales para financiar, haber recabado las firmas para su campaña. Pero bueno, recuerdan ustedes que don Pablo va a ser también, pues, firme activista en el apoyo a la candidata Marichuy, ¿no? Y no cabe duda que la figura de este ilustre pensador es y ha sido determinante para el destino del zapatismo, ¿no? Aquí me gustaría hacer una cita de Castellanos y López, ¿no? Que dice, recordando la consigna de los combatientes mexicanos de la guerra contra los intervencionistas franceses y sus colaboradores criollos. Nosotros tenemos a Víctor Hugo. El movimiento rebelde zapatista tenía a González Casanova, un pensador que conserva la esperanza en otro mundo posible. Miren qué bonita cita de Castellanos, ¿no? Esto nos habla acerca del sólido compromiso social de González Casanova que tuvo a lo largo de su vida en miras de materializar los elementos que teóricamente planteó en ensayos como de la sociología al poder, ¿no? A la sociología de la explotación. Ahí en ese ensayo, donde estudia detalladamente el funcionamiento de la explotación de la sociedad, las estrategias del colonialismo interno y la lucha por la democracia y el desarrollo, ¿no? Y aquí en este texto, ¿no? Dejan claro que no solamente los valores y principios democráticos se da batalla al poder, ¿no? La apuesta de González Casanova, ¿no? El comandante zapatista, ¿no? Siempre ha sido por un México autónomo, siempre fue por un México autónomo, descolonizado, ¿no? Que diera batalla en contra de las imposiciones imperialistas que atentan contra la dignidad y la soberanía nacional, ¿no? Para lo cual González Casanova siempre dijo que se requería ciudadanos y ciudadanas con un alto sentido crítico
y un activismo constante, ¿no? Ese sentido crítico que es el que se enseña en las aulas universitarias del Colegio de Ciencias y Humanidades y que por supuesto ese sentido crítico es el principal toque que caracteriza a las investigaciones del SAGE, ¿no? A los investigadoras del SAGE, ¿no? Entonces, don Pablo González Casanova, él siempre decía que hay dos Méxicos, uno políticamente activo y otro pasivo e indiferente. El segundo es sujeto de manipulación y control, sometido a la voluntad de los poderosos. Y don Pablo quería que de alguna manera ese México fuera uno solo, el México crítico, el México combatiente, ¿no? Frente al México político hay un México impolítico, ¿no? Que no lucha cívicamente, que carece de instrumentos políticos. Y este México político, que no es sujeto político, sino objeto político, no se limita a que el sector de la población que por falta de cultura, experiencia, es dominado, manipulado en sus propias organizaciones por los gobernantes y organizado efectivamente en sindicatos, ligas, asociaciones, ¿no? Y todo esto pues lo reflexiona y lo critica don Pablo. Yo creo que el reto que tenemos principalmente las nuevas generaciones es justamente el de acrecentar la flama cívica, exigir de alguna manera la implementación de más y mejores formas para llevar a buen puerto la democracia, pero sobre todo, colegas, sobre todo, la sensibilidad y la paciencia de despertar conciencias a fin de visibilizar y romper las cadenas de explotación y abuso de nuestro contexto. En fin, ¿no? Yo me quedaría o resumiría todo esto que acabo de decir en que en don Pablo González Casanovas hallamos no solamente un investigador prolífico y un académico excepcional, sino también un ser humano de altos estándares morales y éticos, así como un demócrata y luchador cuya obra, colegas, nos quedará para la posteridad. En otras palabras, es un personaje histórico del que podemos tomar un modelo ideal de universitario, académico por el porvenir, ¿no? Les agradezco mucho la gentileza de su escucha y para no abusar del tiempo que se me dio asignado, al principio de esta ponencia, pues dejo unos minutos pues justamente para intercambiar diálogos en torno a estos 5 puntos que les acabo de exponer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, estimado Walter. Un fuerte aplauso que como ves se reproduce, así sea de manera virtual, pero sincero por parte de los y las profesoras de este colegio de Ciencias Humanidades, que agradecen sumamente tu participación, que efectivamente hace un gran recorrido sumamente interesante y acertado de la vida y obra de don Pablo González Casanova, que efectivamente hay que analizarlo en esas 5 facetas que si bien tú separas en un sentido obviamente analítico y las jerarquizas a como tú consideras que es lo más importante, es decir, del ser humano al luchador social, cuando hacemos, lo han hecho sus biógrafos o algunas otras personas, un análisis de esa vida y obra de don Pablo, obviamente, tú lo sabes bien, se entrelazan esas facetas, ¿no? Y encajan perfectamente en una persona, porque no es una cuestión de lo que muchos otros personajes hacen de su vida, ¿no? De poner distintas facetas de acuerdo a la ocasión, sino aquí son facetas que efectivamente encuadran en un ser humano que estaba hecho de una sola pieza, ¿no? Que efectivamente no estaba libre de errores, por supuesto, de contradicciones, todos las tenemos, todos somos seres humanos, pero que efectivamente, ¿no? Hacía compatibles perfectamente esa dimensión humanista, que es la que tú englobas, así yo lo resumiría tu ponencia, ¿no? El humanismo de don Pablo González Casanova, en una cuestión que a veces es difícil empalmar, hacer compatible, ¿no? Ser un buen ser humano, ser una persona que amaba la vida, ¿no? En sus últimos textos, él decía precisamente eso, ¿no? Que la lucha hoy era por la vida, nada más y nada menos, porque es no solamente el calentamiento global, no solamente la violencia, el capitalismo basado en la muerte, la violencia y la destrucción, sino precisamente la mayoría de movimientos sociales es no solamente luchar por la democracia, la libertad, la justicia social, sino particularmente por la vida. Y eso solamente lo logran estas personas humanistas, que ese humanismo, que ese amor por la vida y por el prójimo, lo que manifestó también, por ejemplo, en su defensa a la Revolución Cubana,
lo traslada, ¿no?, a sus demás actividades, en este caso como rector, como docente, como investigador, como educador y como creador de instituciones. Entonces, sumamente interesante, Walter. Te agradezco muchísimo tu ponencia. Yo estoy seguro que todos y todas están agradecidas y agradecidos. Y abriríamos una ronda, ¿no? Yo creo que el doctor Walter nos pone una serie de elementos sobre la mesa, muchos evidentemente ya conocidos, en tanto nos interesa la obra de Don Pablo González Casanova, otros no tanto, o finalmente aquí podemos hacer una discusión, un análisis, una interpretación de lo dicho por Walter y lo que cada uno de nosotros pueda aportar para hacer en esta segunda parte de este curso, pues una dinámica, ¿no?, de participaciones. Entonces les cedo la palabra, no sé si alguien quiera intervenir, alzar la mano. La maestra Beatriz Cuenca alzó la mano y con mucho gusto le damos la palabra. Adelante, maestra. Gracias, buenos días a todos. Primero que nada, felicitar al ponente, una excelente ponencia. Desde que leí el texto me gustó mucho. Y bueno, yo como maestra del CCH quiero ubicarme un poco más en este perfil de don Pablo González Casanova como educador. Estoy de acuerdo con el ponente de que el doctor González Casanova fue un hombre que integral, íntegro, con una visión de futuro que ya quisiéramos muchos ahora. Y respecto a la parte de educación, bueno, yo he leído muchísimo sobre esto, me interesa mucho esta parte justamente como alumna, maestra y en algún momento funcionaria del CCH, porque creo que ese programa original ha venido desdibujándose a lo largo del tiempo, ¿sí? Y que muchos de los maestros que en la actualidad se incorporan al colegio no conocen esa historia, no conocen los fundamentos, no conocen desde dónde don Pablo tuvo la idea de esta nueva universidad, ¿sí? Todo el proyecto de nueva universidad vino a cambiar totalmente lo que en ese momento se hacía en la universidad. Y por eso también su corta duración como rector, ¿sí? Él fue muy congruente al renunciar por no estar de acuerdo con lo que estaba sucediendo en ese momento. Y creo que esta parte es importantísimo que la rescatemos. Por eso yo agradezco a los organizadores de este evento y al ponente de hoy, porque nos permite en un texto sencillo poder conocer todas las dimensiones de don Pablo y que los que somos docentes del CCH es nuestra responsabilidad rescatar todo eso que se ha perdido, ¿sí? Desde el documento original, el plan de estudios ya tenía ahí considerado toda esta visión interdisciplinaria, con la creación de algunas materias, con la seriación de algunas de ellas, con esta idea de acercar a los chicos a la comunidad. El hecho de que fueran 4 turnos permitía que los chicos estuvieran en el aula, pero después llevaran la experiencia a la comunidad. Y creo que eso lastimosamente lo hemos perdido. Hemos perdido también mucho de lo que en ese momento ocurría cuando en las jefaturas de área se decidían los horarios, se decidían los programas de actualización, se decidían una serie de cosas que fueron burocratizándose y fueron quitándole protagonismo al docente y centrando el protagonismo en los funcionarios que no necesariamente están capacitados para esto y conocen el CCH. Ahorita mismo estamos pasando por un periodo en el que revisaremos o actualizaremos programas y a mí me gustaría que en esta revisión de programas retomáramos muchas de las cosas que hemos perdido. La visión interdisciplinaria y de sistemas complejos de don Pablo es importantísima para este nuevo proceso. La visión democrática también, porque nos han impuesto muchos temas, ¿sí?, en los programas que no necesariamente se ajustan a lo que el perfil de un alumno necesita, ¿sí? Y muchos de estos programas incluso van en contra de lo que se decía en el proyecto original y contribuyen a esta idea de la discriminación. Y voy a hablar de algo que seguramente muchos
habrán escuchado, no sé si estén no de acuerdo conmigo, pero desde que se incorporaron las tecnologías a la educación, ¿sí? Hubo una mayor discriminación entre los que tienen acceso y los que no tienen acceso, ¿sí? Y eso, ahora ustedes pueden ver que en los cursos de formación de profesores hay una gran cantidad de cursos dedicados a la tecnología y pocos cursos dedicados a estos asuntos básicos de la educación, ¿sí? Que es desde qué visión de hombre, qué visión de educación tenemos. Entonces yo agradezco al doctor Walter por haber traído esta discusión y nos deja mucha tarea a nosotros que estamos aquí en el CCH para de veras retomar aquello que perdimos. Porque si no lo hacemos, después de 52 años, quién sabe si sigamos siendo motor de innovación para la universidad. Gracias. Muchísimas gracias. Querida maestra Beatriz, Walter, si quieres reaccionar a lo comentado por la maestra Beatriz, por favor. Por supuesto, muchísimas gracias, más. Muchísimas gracias, maestra Beatriz Cuenca Aguilar. Le agradezco mucho sus generosos comentarios y, por supuesto, coincido con usted. Algo que llama mucho la atención es que todavía hay algunos colegas, distinguidos maestros y maestras del CCH, los que tienen mayor antigüedad, ¿no? Veía un documental justamente en el marco de los 50 años, ¿no? Hace como 3 años, ¿no? Que se conmemoraron los 50 años del CCH, pues que todavía hay maestros, los de mayor antigüedad, reitero, que les tocó iniciar de jovencitos, ¿no? A ser profesores del colegio. Muchos de ellos venían del movimiento del 68. ¿No? Muchos de ellos, imagínense ustedes qué privilegio, digo, ya eran tiempos diferentes, ¿no? Ahora, pues lo más cercano que tenemos a la incorporación de jóvenes académicos, pues es el CIJA, ¿no? Que pues es muy limitado, creo yo, para la incorporación de jóvenes académicos, pero bueno, algo es algo, dijo el diablo, ¿no? Pero pues en ese momento se da oportunidad a jóvenes críticos, muchos de ellos apenas eran pasantes de algunas carreras, y se les da la oportunidad de ser profesores del CCH y hacer una trayectoria académica. El CCH empieza con un tamiz muy crítico, ¿no? Eh, con una postura pues justamente tendiente hacia la izquierda y sobre todo pues esa incorporación de jóvenes, ¿no? El CCH surge como un proyecto muy juvenil. Yo debo ser muy franco, ¿no? Yo mi vida no se puede entender sin el CCH, yo soy CCHero, yo estoy en el CCH Sur, mi padre también estudia en el CCH Sur, ¿no? Mi padre estudia en el CCH Sur, mi tío, varios de mis tíos estudian en el CCH Sur, no, mi pareja la conozco en el CCH Sur, o sea, gran parte de mi vida, ¿no? Gira en torno a Colegio de Ciencias y Humanidades, y y ya me da mucho la atención. No es el mismo CCH del que me hablaba mi papá que cuando yo llegué a estudiar CCH. A mí me tocaron las reformas, justamente el cambio, ¿no? El primer cambio de volver a CCH una especie de prepa, ¿no? Yo me atrevería a decir esa transformación de preparatización, por así decirlo, bachillerización, si me permite la palabra, del CCH, ¿no? Porque de los 4 turnos creo que había, ¿no? De esa, de esa búsqueda, ¿no? Eh, pues de la investigación autogestiva, ¿no? De formar autodidactas, pues poco a poco ha ganado calado, pues esa bachillerización, ¿no? Pues si me permiten, no sé cómo decirlo, ¿no? Del CCH, ¿no? Que está sufriendo una metamorfosis para, pues que casi ya es, y no se puede distinguir entre los planes de estudio de las preparatorias que el CCH, cuando en esencia era algo categóricamente diferente, la formación era totalmente diferente y bueno, pues tal vez esto obedezca, ¿no? Justamente al tema de las nuevas tecnologías, donde actualmente lo que se enseña es mucha forma, pero a veces poco fondo, ¿no? Y el CCH en su esencia era mucho fondo, ¿no? Era mucho fondo, mucha emancipación de conciencias, ¿no? Creo que esa era una de las características que daba, ¿no? Mi padre, pues, se dedicó a las labores jurisdiccionales, pero también en su tiempo libre, pues, así ha hecho algunos trabajos de investigación, algunos libros, y dice que le debe al CCH eh, la, las herramientas básicas de investigación. Yo no tuve tanta suerte, ¿eh? Yo no me formé en materia de investigación en el CCH, debo decirlo claramente, ¿no?
tal vez justamente me tocó ser de esas primeras generaciones de ese cambio, de esa bachillerización del CCH, y creo, yo me coincido con la distinguida maestra, tenemos que replantear, recuperar la esencia, ¿no? De lo que era el CCH, de cómo se pensó el CCH, ¿no? De ese carácter humanista, de ese carácter autodidacta, de ese carácter emancipador, ¿no? Del CCH, tenemos que retomarlo. No estoy diciendo que se haya perdido del todo, pero la esencia se ha desdibujado. Creo que así lo puedo decir. No quiero ser, eh, no quiero pasar de ser crítico a ser criticón, ¿no? No de ninguna manera quisiera que se interpretara así, pero creo que sí se ha desdibujado un poco la esencia a partir de la reforma, sobre todo a principios de los 2000, ¿no? Que es la que estoy pensando que me tocó a mí, ¿no? La de los principios de los 2000, pues que se transforma la lógica esencial, ¿no? Del CCH, ¿no? Y bueno, pues creo que por aquí hay algunos colegas, el CCH muerto, dice nuestro Jorge León Colín. A ver, vamos a ver qué nos dice. Precisamente le vamos a dar la palabra a nuestro Jorge. Adelante. ¿Por qué ha muerto el CCH? Sería la pregunta, maestro. Buenos días, perdón, a todos, a todas. Bueno, si se dan cuenta, en el logo que pongo tiene una fecha, ¿sí? Y un poco a lo que hace referencia la maestra Beatriz, es en relación a eso. Bueno, ya que lo menciona, no lo quería mencionar yo, pero que lo menciona, difiero mucho de lo que se dice acerca, no difiero que le llamen don a Pablo González Casanova, me parece que es acertado. Lo que difiero es la referencia. Me parece que Benjamín Barajas no es motivo de referencia para este tipo de cuestiones, porque Benjamín Barajas es uno de los que ha matado al Colegio de Ciencias y Humanidades. Y en relación a otro comentario que se hizo, también difiero en reconocer a Jorge Carpizo como uno de los elementos sustanciales de referencia de la universidad. Yo tengo ya 34 años de dar clases. Yo fui alumno del CCH, soy generación 76. Me tocaron aquellos profesores, no solo como profesores, sino como compañeros que fueron protagonistas del movimiento del 68. Y bueno, yo soy producto del CCH, aparte de todo, ¿no? Pero también me tocó la reforma del 86 como estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y sus efectos. Y me parece que Pablo González, perdone, Jorge Carpizo no es una excelente referencia al respecto. Evidentemente está su obra, lo leí, fue muy importante, interesante, pero no creo que como rector tenga alguna referencia al respecto. Bueno, no quería Sí, mencionar eso. eso es importante, ¿eh? Porque yo solamente me acuñé al presidencialismo en México y a la figura de Carpizo como autor. Yo coincido totalmente, ¿eh? Si hay los primeros indicios de privatización de la universidad, pues el primer golpe lo dio Jorge Carpizo, sin duda. Como procurador, ¿no? De justicia, pues tampoco no se diga, ¿no? Entonces, ahí sí yo separaría, ¿no? A Jorge Carpizo de su obra, ¿no? Y de su labor como funcionario público y como funcionario universitario. Coincido totalmente con usted, ¿eh? Yo solamente dije, bueno, Jorge Garpizo en su obra, particularmente estoy hablando del Jorge Garpizo joven, ¿no? Del presidencialismo en México. Ahora bien, como investigador, creo que Jorge Garpizo eminentemente es un gran teórico de la democracia. Eso sí podría sostenerlo, ¿no? Eh, Creo que unos grandes textos que siguen siendo ahorita ya luz del constitucionalismo mexicano son del doctor Carpizo, ¿no? Pero por supuesto que coincido con usted, ¿no? En el ámbito, eh, pues ya de la praxis, pues sí, es otro Jorge Carpizo que pues yo por lo menos sí no defendería tampoco. Sí, me gustaría terminar mis ideas y después, evidentemente, que continuara quienes quieren participar, ¿sí? A diferencia precisamente de Carpizo, y coincido más allá de las lisonjas, ¿sí? Hacia Pablo González Casanova, pues este rector creo que tuvo consecuencias, fue consecuente con su pensamiento y con su actuar, ¿sí? Y coincido plenamente que es un personaje importantísimo, no solo en el pensamiento social, en el pensamiento político,
su obra, La democracia en México, pues es la primera que empieza a hablar de este tipo de fenómenos pues de autoritarismo que tenemos en el país y además el año en que lo plantea, ¿no? En 1965. Sin embargo, quiero plantear dos elementos que me parecen importantes para reflexionar, ¿sí? No tengo la mínima intención de cuestionar la trascendencia de Pablo González Casanova, como se ha presentado ya, pero sí como algunos elementos reflexivos, ¿sí? No me quedó claro cuando se dice de las consecuencias de la renuncia de González Casanova en 1972 acerca del sindicalismo y que si revisamos el sindicalismo o el sindicato actual, pues tenemos elementos. Creo que no va por allí. El sindicato que se organiza en aquellas épocas es un sindicato de administrativos, el STEUNAM. Y bueno, yo creo que es importante hablar no solo de este sindicato, sino de la época del desarrollo del sindicalismo democrático, crítico al sistema, que se va a desarrollar hacia los años 70. Sin embargo, Pablo González Casanova rechaza la posibilidad de aceptar a este sindicalismo, sobre todo porque plantea que puede afectar la autonomía universitaria. Y yo creo que ahí hubo un equívoco de González Casanova porque pudo haber negociado, acordado con los trabajadores administrativos, que muy lejos estaban los profesores como trabajadores de organizar un sindicato, pero que renunciar por ese hecho de no querer que se intervenga en la autonomía universitaria, creo que no lo visualizó bien, ¿sí? Evidentemente estuvo el otro fenómeno de estos personajes que tomaron la rectoría y que ya hay historia al respecto de cómo fueron financiados incluso por un gobernador, ¿no? Y que bueno, la universidad estaba pasando precisamente por una crisis muy fuerte, muy importante, y que Pablo González Casanova pues no era tan bien visto por el gobierno, en ese entonces ya de Luis Echeverría, ¿sí? Y que, bueno, pues renuncia y nos deja, pues diría yo, un poco a la suerte del siguiente rector y de las políticas gubernamentales en relación a el diseño de las políticas educativas en la universidad, como fue Guillermo Soberón, ¿no? Que fue un rector que echó atrás todas esas reformas, toda esa idea de la nueva universidad, no solo en el CCH, no solo en el sistema de universidad abierto, sino en lo que eran también las escuelas nacionales de estudios profesionales, ¿no? Que eran cinco sedes, ¿sí? Entonces, pues se le da precisamente marcha atrás al CCH, ya no se construyen más planteles y se va minando poco a poco la idea de la educación crítica, la educación democrática, que por fortuna no logran hacerlo en esas épocas, en los años 70. Lo logran un poco posterior, ¿sí? Y es ahí donde quiero mencionar otro aspecto que creo, bueno, no sé por qué, sería interesante saber por qué, ante el cambio del plan de estudios en 1996, no solo en los años 2000, que creo eso ya es la puntilla, al modelo educativo, sino el cambio del plan de estudios. Ya mencionaba la profesora Beatriz que modificar de 4 turnos a 2 turnos en principio, creo que da el traste con el modelo educativo, porque daba la oportunidad, yo fui profesor de los turnos 03 y 04, daba oportunidad a los estudiantes que trabajaban. Los muchachos del 03 y 04 eran muchachos muy críticos, eran muchachos muy participativos, en referencia a los del turno 01-02, que además yo fui alumno del 02, ¿no? Eh, que eran alumnos que no tenían esas necesidades económicas. Yo prefería dar clases en la tarde, 0304, y di clases desde las 7 hasta las 9 de la noche, porque aquellos muchachos me parecían que entendían mejor el modelo educativo y lo defendieron. Yo estuve
al lado de ellos, ¿no? Defendiendo el modelo educativo en el 1996, después de un mes de huelga, ¿sí? Yo estuve ahí con ellos, ahí no me dictaron orden de aprehensión como en el 2000, pero perdimos esa enorme batalla de mantener el modelo educativo del CCH, ¿sí? Y creo que a partir de entonces se dio una sobreregulación del colegio que le fue dando al traste a ese modelo educativo. Eh, y lo que a mí me sorprendió, yo esperaba en algún momento, si bien no la intervención, sí palabras de Pablo González Casanova, diciendo, pues no cambien el modelo educativo, o sea, el modelo original no es lo que tenemos hoy, ¿sí? Y no parto de allí para decir que el CCH ha muerto, sino a partir de otras cosas que, si se hay tiempo, me gustaría comentarles. Ese es el segundo comentario que me gustaría hacer, ¿sí? Uno del sindicalismo en la UNAM, otro el cambio del modelo educativo en su reforma del 96, básicamente del 96. Y un último, ¿sí? Precisamente tomando lo escrito por el ponente, me gustaría saber cuál es ese camino a al socialismo. Sí, él plantea la democratización, pero el socialismo ha dejado de ser un paradigma para muchos jóvenes, para muchos actores, ¿sí? ¿Cómo plantearse ese camino al socialismo en México? Estuvo del lado, afortunadamente, de los indígenas del STLN. Ellos desarrollaron una lucha armada, en principio, que no era fundamentalmente su proyecto, ¿sí? Pero para hacerse visibles, ¿qué pasa allí? Es cómo llegar al socialismo, ¿sí? Y por otro lado, ¿cuál es el papel de los intelectuales? Porque creo que se ha desdibujado mucho esa cuestión, ¿sí? Yo lo dejo allí también para que otros compañeros puedan participar y ojalá podamos seguir comentando y alimentando este debate y esta reflexión. Gracias. Muy bien. No, muchísimas gracias a usted, maestro Jorge, por su participación y sus ideas que, por supuesto, que estimulan mucho el debate. Si les parece, ha dado resultado así, irnos, tenemos todavía algún tiempo. Entonces, Walter, si quieres reaccionar a lo comentado por el maestro Jorge, aunque ya comentaste No, algo. bueno, pues en Adelante. principio, muchísimas gracias, Tío Marx. No, agradecerle al maestro Jorge León, ¿no? Que es un auténtico conocedor y, por supuesto, eh, coincido con todas sus anotaciones, ¿no? Y sí, es algo que no había pensado, ¿eh? Cuando escribí el paper, eh, no logré encontrar la documentación acerca de, bueno, por qué don Pablo, pues que le tocó ver, eh, ¿cómo le llamamos? Modificación o tergiversación del modelo, ¿no? Vamos a llamarle modificación, ¿no? Al modelo que efectivamente empieza a mediados de los 90 y pues el golpe se termina de dar en los 2000. Yo le decía que a mí, o sea, le decía en cuanto a experiencia personal, ¿no? Es decir, me tocó ver el cambio de los 2000. El de los 90, pues lo conozco, ¿no? Conozco esa, ese volantazo del modelo original, pero, de alguna manera creo yo que efectivamente sí hay una constante, ¿no? El silencio en algunos momentos de la vida de don Pablo, ¿no? Yo creo que lo podría justificar, podría ser justificable porque justamente en ese contexto, don Pablo, pues estaba escribiendo, ¿no? Tal vez lo que podríamos interpretar como su contestación no solamente al cambio que se da en los 90 y que se va a dar después de la escritura del texto que citaba, ¿no? En el que habla acerca del modelo de universidad para el siglo XXI, ¿no? Pero yo creo que en ese texto contesta, ¿no? Que es un muy buen momento, ¿no? Recuerden ustedes la coyuntura del 2000, ¿no? Que todo mundo, pues, empieza a crear agendas, empieza a pensar prospectivamente qué vamos a hacer para el siglo XXI, ¿no? ¿Qué se necesita transformar? Y don Pablo no es excepción, ¿no? Yo creo que ahí en ese texto, pues, indirectamente puntualiza pues el modelo de universidad que esperamos, y te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Yo creo que don Pablo González también era muy moderado, ¿no? Él sabía o él
me da la impresión, esto es una interpretación personal, puede ser equívoca, me da la impresión que, pues, como un hombre, ¿no? Pacífico que fue, pues él se concentraba en sus luchas presentes y no interfería demasiado en otras latitudes, ¿no? Entonces, pues creo yo que así podría yo justificar ese silencio de don Pablo González Casanova, ¿no? Sobre todo esa tergiversación o modificación, como le queramos llamar. Yo creo que sí fue una tergiversación. Yo coincidiría con ustedes, fue una tergiversación al modelo. Esa bachillericización, no sé cómo llamarle, ¿no? Esa metamorfosis de CCH a modelo preparatoriano, porque, pues, digámoslo sin pudor, se ha puesto casi a símil el modelo CCH que al modelo preparatoriano, ¿no? Entonces, sí, hay momentos en donde llama mucho la atención el silencio de don Pablo González Casanova, también llama la atención, pues, a veces sus acciones. Eso, como les decía a lo largo de la exposición, ¿no? A veces el actuar institucional habla de los temperamentos personales y eso de tomar las decisiones, de ser muy a rajatabla, ¿no? De renunciar, es algo que no pasó solamente con la rectoría, también pasó cuando renuncia a la dirección del SAGE, ¿no? O sea, don Pablo no se andaba con medias tintas. Creo que hablaba acerca de su personalidad. Era una persona tajante, ¿no? Que sus principios los defendía, pues, en términos de no negociabilidad cuando él encontraba algo que no le parecía, ¿no? Y yo creo que, pues, al final era una cuestión de la propia personalidad de don Pablo que se veía materializada en su toma de decisiones, ¿no? Entonces, y reitero, eso de renunciar cuando algo no le parecía va a ser una constante en su trayectoria, ¿no? Es decir, la rectoría, la dirección del SAGE, ¿no? Creo que era una persona muy firme, muy rígida en cuanto a sus convicciones y bueno, pues podemos cuestionarla. Yo también cuestionaría, ¿no? Yo creo que pudo haber sido más firme, yo creo que pudo tener una perspectiva un poco más flexible en cuanto a su posición respecto al sindicato, etcétera. Imagínense qué hubiera pasado en un rectorado de 8 años de don Pablo González Casanova. En 2 años transformó la lógica universitaria, ¿no? En 2 años crea instituciones, pues en 2 años hace, desde mi perspectiva, reitero, creo que hace una labor excepcional como rector. Para mí, reitero, creo que es el mejor rector que ha tenido la universidad. Eh, Sin soslayar, por supuesto, el mérito y el trabajo, la trayectoria de otros grandes universitarios que le han precedido. Pero yo creo que don Pablo, pues, es un verdadero ejemplo universitario. Yo así lo veo desde mi óptica y, por supuesto, no podemos desligarlo, ¿no? Esos temperamentos, desde esa posición que a veces asumía muy rígida, muy firme en la defensa de sus principios, aunque, pues, yo debo de ser muy franco. Claro que hubiera preferido un don Pablo González Casanova que hubiera tomado otras decisiones, ¿no? Sobre todo cuando fue rector. Híjole, se hubieran dado las circunstancias, ¿no? Para tener un rectorado de 8 años de don Pablo hubiera sido algo magnífico. Muy bien, muchísimas gracias, Walter, por tu respuesta. Y le damos la palabra al doctor Jesús Nolasco Nájera. Por favor, compañero y amigo. Gracias, eh, Miguel. Y pues te quiero felicitar, doctor Walter, por tu charla muy breve. También el texto me gustó mucho porque pues sintetiza, ¿no?, un recorrido de vida que da cuenta de la gran coherencia de don Pablo González Casanova. Yo también suscribo lo que dice la maestra Beatriz Cuenca y el maestro Jorge León respecto a este vaciamiento, ¿no?, de la idea de González Casanova y gente que lo acompañó para diseñar y darle vida al Colegio de Ciencias y Humanidades. Si hay un vacío, ¿no? Si hay un desdibujamiento, como bien lo dice Walter, sobre todo del concepto de comunidad, ¿no? De esta idea de que las comunidades de las escuelas o las comunidades de las instituciones pues decidan el rumbo de dichas instituciones, ¿no?
Creo que González Casanova, siendo también muy respetuoso de esta idea de la autonomía, pues evita meterse en estos conflictos en el colegio. Sin embargo, sí hay, ¿no? Sí hay, en determinados momentos, sí hay notas, ¿no? Importantes que dan cuenta de su posición, incluso política y académica dentro del CCH, por ejemplo. Cuando cumple el CCH 40 años, en el 2011 publica en la jornada, el 14 de abril, publica un artículo que se titula Un mensaje a la juventud, ¿no? Y ahí explica, incluso sintetizando esta idea de su dimensión de investigador, de su dimensión democratizadora, ¿no? Sintetiza la importancia de los jóvenes, de las y los jóvenes para darle un mejor cauce a la institución. Y curiosamente, aunque no critica de manera directa a las direcciones o a las administraciones, pues por supuesto que ahí va la crítica, ¿no? De cómo se han articulado las políticas institucionales a un contexto globalizador de privatización de la educación, por ejemplo, ¿no? Recuerdo también cuando está el movimiento del Consejo General de Huelga, ¿no? Más o menos como a la mitad de la lucha. González Casanova también publica una crítica, sí, al sistema de poder de la universidad, pero también al propio movimiento estudiantil respecto a las posibilidades de democratizar precisamente el sector de los jóvenes, sobre todo en ese momento que se veía una fragmentación, ¿no? Dentro del Consejo General de Huelga. Es decir, González Casanova sí está presente, ¿no? En estos momentos importantes de la universidad, pero me parece que es respetuoso, ¿no? De estas maneras autónomas de organizarse en las propias comunidades. Yo te quiero preguntar, doctor Walter, ¿qué tan importante es el concepto de democratizar de González Casanova? Pensando en que en el caso del CCH, que tenemos estudiantes incluso hasta menores de edad o que son los más pequeños de los universitarios, a veces se piensa que no son capaces, ¿no? A veces lo piensa la autoridad misma, ¿no? Los propios profesores lo llegamos a pensar, que no son capaces de organizarse y de tener iniciativas, por ejemplo, académicas, ¿no? ¿Qué tanto la propuesta de González Casanova sí va por ahí? Sí va en el sentido de darles voz, pero también darles poder, pienso en los estudiantes, pero también a los académicos y a los trabajadores administrativos. Y la segunda pregunta tiene que ver con esta dimensión que se le conoce muy poco a González Casanova, que es lo legal, ¿no? Y que tú, doctor Walter, nos puedes ayudar un poco interpretando cuál es la importancia de la legalidad en González Casanova. Pienso, por ejemplo, en los protocolos que se han hecho en la universidad, pienso en el de género, que han sido muy cuestionados por las propias colectivas, por los propios estudiantes, las estudiantes, respecto a que no integran, ¿no? Distintas necesidades y peticiones que ellas y ellos tienen, ¿no? O distintos protocolos, por ejemplo, de seguridad, donde no integran la voz de los académicos. ¿Cómo es la democratización hasta en un plano legal? Pensando en la propuesta, ¿no? El legado de González Casanova. Gracias, doctor. Gracias. A ti, estimado Jesús. Adelante, Walter, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que una de las, bueno, en principio, muchas gracias por las cuestionantes. Creo que son cuestionantes pues muy profundas, ¿eh? Muy profundas, de las que espero dar una especie de proyecto de respuesta, ¿no? O una interpretación con base en lo que conozco de don Pablo, porque pues a ciencia cierta creo que no lo han problematizado con suficiente profundidad, porque es curioso, nadie es profeta en su tierra. Don Pablo no es leído en las facultades de Derecho, es decir, si vemos, y lo digo con todo el conocimiento de causa, si buscamos nosotros en el plan de estudios, por lo menos en el actual, e incluso en anteriores, en el PDF, ponemos la palabra González Casanova, realmente sus textos no están en la bibliografía obligatoria, ¿no? Que nosotros leemos. Creo que por ahí en derecho electoral sí ponen como bibliografía complementaria, ¿no? Algunos de sus textos, ¿no? Y creo que en teoría política también, ¿no? Pero fuera de eso no hay un seguimiento o no hay, pues justamente una vinculación de don Pablo, ¿no? En ese ámbito de lo legal. Yo creo que les pasa a muchos, ¿eh?
les pasa a muchos universitarios que egresan de la Facultad de Derecho y se van a otras disciplinas y al final de cuentas sobresalen en todo menos en Derecho, ¿no? Entonces, yo creo que fue el caso de don Pablo que sí abandona tal vez pues las prácticas o las enseñanzas de la Facultad de Derecho, ¿no? Reitero, les va a pasar a muchos, al propio Leopoldo Sea, por ejemplo, ¿no? Leopoldo Sea estudia Derecho, a la par estudia Filosofía y termina pues decantándose por estudiar filosofía, ¿no? Le va a pasar a muchos universitarios, ¿no? Incluso déjeme decirle digo, personal, por ejemplo, el caso también de mi asesor, el doctor López Villafaña, ahorita estoy culminando, soy candidato a doctor en estudios del desarrollo allá en la UAS, y él también le pasa lo mismo, ¿no? Fue abogado, se estudia después posgrados en ciencias políticas, ¿no? Y como que pasa ese efecto, ¿no? Que muchas personas que estudian derecho como primer ámbito de formación y posteriormente en el posgrado, ¿no? Se van a otras disciplinas, como que reniegan de esos orígenes. Creo que es el caso de don Pablo González Casanova, que no sigue esa línea de los estudios jurídicos de manera directa, ¿no? Por supuesto que sí se va a ver la problematización y las metodologías interpretativas judiciales por ejemplo, en la democracia en México, cuando empieza a hablar acerca de la estructura de ciertos partidos políticos o que empieza a problematizar algunos términos legislativos. Pero realmente creo que eso es algo demasiado secundario en González Casanova y creo que sí va a negar la cruz de su parroquia en muchos momentos, ¿no? Y creo que al final del día, González Casanova, desde mi perspectiva, ni siquiera voltea a ver, por ejemplo, en su rectorado, no pone demasiada atención en Facultad de Derecho, por ejemplo. No va a ser alguna de sus prioridades y creo yo que ni siquiera él ve de fuente directa o no se preocupa mucho por leyes orgánicas, ¿no? Para ver este funcionamiento del diseño, ¿no? De sus, de sus políticas educativas que llega a materializar. Yo creo que no es su preocupación central, ¿no? Desde mi perspectiva, reitero, a lo mejor peco de ignorancia, no lo sé, ¿no? A la luz de lo que yo veo, que yo interpreto de la propia obra de González Casanova, pues sí hay un distanciamiento de su formación como abogado, ¿no? Y que es muy categórica, ¿no? O sea, muy categórica y cuyas latencias, por así decirlo, se ve en sus obras, en su investigación, donde sí llega a hacer pues, ejercicios interpretativos de la legislación, críticas legislativas, sobre todo en materia periodística, pero no con un tamiz 100% jurídico, sino que lo jurídico le sirve simplemente a veces para tener flashbacks, ¿no? Me tomo esa palabra para decir son flashbacks de su formación jurídica, pero don Pablo, pues es esencialmente un gran sociólogo. Al final del día, su fuerte, pues es la problematización sociológica desde mi perspectiva, ¿no? Y historiográfica en segundo término, y finalmente, pues breves latencias de lo jurídico, ¿no? Ahora bien, en ese carácter democratizador, yo creo que el rasgo democratizador más fuerte es la inclusión de los jóvenes como profesores en un inicio del CCH. Yo creo que es ahí donde se ve ese rango democratizador, ¿no? De las aulas universitarias a través de darle pues justamente ese empoderamiento a los profes jóvenes, ¿no? A los profes jóvenes, yo creo que eso es un rasgo de democratización en un contexto en donde pues no era cosa fácil, ¿eh? Invitar a jóvenes recién egresados, pasantes, ¿no? A empezar a dar clases en bachillerato y sobre todo jóvenes que tenían un perfil abiertamente de izquierda, por no decir marxista. Entonces yo creo que sí es algo muy democratizador, algo muy valiente, ¿no? Don Pablo González Casanova, y que por supuesto pues se va a ver en la idea que permea, ¿no? En la Escuela Nacional Preparatoria, en el Colegio de Ciencias Humanidades, ¿no? Que desde tiempos memorables, pero por supuesto la idea de las asambleas, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, pues sigue latente. No sé hasta qué punto esta idea de las asambleas es muy de Summerhill, ¿no? De Alexander Neil, ¿no? Que se juntaban, ¿no? En asambleas en Summerhill, en el sistema pedagógico de Neil, ¿no? Pero pues hasta la fecha vemos ese empoderamiento de los alumnos, ¿no? Muchas veces, pues, sesgado, manipulado, etcétera, pero que
a veces de la comunidad universitaria, ¿no? A veces, pues, reitero, no muy influenciado por ciertos grupos, pero sigue teniendo parte, sigue siendo visible, ¿no? Ese, esa comunidad fuerte universitaria de jóvenes, ¿no? Que toman decisiones, que toman acción política, ¿no? Y que, pues, están ahí los chavos, ¿no? Pero bueno, pues eso sería. Muchas gracias, Walter, por tu respuesta. Sí, yo creo que quedan pendientes, ¿no? Muchas facetas por investigar, por profundizar en la vida y obra de don Pablo. Yo lo decía al principio, también con errores, con decisiones que a lo mejor no consideran algunos los más adecuados, pero finalmente ahí está, ¿no? El legado, y debatir sobre él implica que su obra tuvo y tiene una gran relevancia. No sé si alguien más de los profesores o profesoras quiera participar. Estamos llegando ya al final, pero todavía habría algunos minutos si es que alguien quisiera todavía hacer algún comentario. Maestro Jorge, adelante, con mucho gusto. Sí, gracias. Bueno, aprovechando que tenemos unos minutos más, quisiera reiterar mi pregunta al expositor de cómo veía Pablo González Casanova este tránsito al socialismo, ¿no? O sea, es claro, cuando plantea la democratización de la universidad, eh, y si tenía esta idea de institucionalismo muy presente, y al final de cuentas se vincula al STLN, que no está planteando algo muy democrático, que digamos. O sea, hay que saber cuál es la diferencia entre democracia y socialismo, ¿sí? Hay quienes reivindican el socialismo democrático, desde luego, pero a final de cuentas, sí me gustaría saber cuál es su opinión acerca de cuál es el camino al socialismo que plantea Pablo González Casanova, o qué tipo de socialismo es el que está planteando. ¿Sí? Gracias. Muchísimas gracias, querido maestro. Bueno, yo creo que ahí va a ser de gran utilidad, ¿no? Pues un texto de González Casanova que fue publicado en los ochentas, ¿no? No recuerdo exactamente el año, sí recuerdo que la primera edición, hasta donde tengo entendido, de ese texto, que es un breve ensayito, está firmado, está asignado, este, eh, pues justamente en los años ochentas, que es la nueva metafísica y el socialismo, ¿no? Ahí es donde Pablo González Casanova, pues justamente va a problematizar esta noción, ¿no? Y donde va a tratar de explicar, ¿no? Sobre todo la idea de socialismo, ¿no? Separado de la categoría de explotación, ¿no? Para acercarla justamente a una valoración democrática del capitalismo y, por supuesto, del liberalismo, ¿no? Aquí lo que hace González Casanova es transparentar y tratar de explicar la comprensión de la noción socialismo y, por supuesto, cómo podemos generarlo, cómo podemos pensarlo desde la idea de la praxis, ¿no? Entonces, por supuesto que es un texto que merecería la pena analizar con más profundidad, ¿no? Y pues creo que por ahí hay otra mano levantada, ¿no? Yo la dejaría simplemente por ahí, incluso podría ser en otra sesión, ¿no? Que con más detenimiento podamos eh, traer citas. Francamente, no traigo alguna cita textual, ¿no? Del texto de Casanova, ¿no? En este sentido, y no me gustaría errar, ¿no? No es un texto que conozco, pero que no tengo la profundidad para problematizarlo y además el tiempo, ¿no? Entonces simplemente lo dejaría como a pie de página, ¿no? Nota de pie de página. Y por supuesto, pues igual podríamos hacer otro coloquio o algo así. Por mientras, pues sí les recomendaría que chequen justamente este video del árbol de la democracia. Lo que ya me recordé, sí estaba en la primera parte, ¿eh? Sí está en la primera parte de los pensadores, porque lo hace, si no mal recuerdo, lo hace Ambrosio Velasco, quien fuera director de la Facultad de Filosofía. Él hace
un recuento de González Casanova, ¿no? Del pensamiento de González Casanova. Y ahí está el videíto de González Casanova, por si lo quieren ver, ¿no? Ojalá tuviéramos más tiempo para ponerles el video también, pero bueno, pues ya estamos a nada de dar conclusión a esta breve charla y por supuesto, pues me quedo en deuda, ¿no? Con esta pregunta, querido profesor. Sí, Walter, muchas gracias. Sí, el video y los textos asociados a él dentro del árbol de la democracia pueden quedar precisamente como parte de materiales complementarios de este curso, ¿no? Además de las lecturas, las charlas de los ponentes, sin duda para la elaboración de su ensayo o para tener más elementos, pues desde la coordinación del curso recomendamos ampliamente visitar el árbol de la democracia, particularmente la obra de don Pablo González Casanova, que efectivamente el video lo hace nuestro querido amigo Ambrosio Velasco. Maestra Margarita, por favor, tiene la palabra. Sí, buenos días a todos. A mí me gustaría complementar algo muy interesante que tuve precisamente la oportunidad, aunque fueron unos breves momentos, de platicar con el doctor Pablo González Casanova en el 2000, ¿qué fue? 11. Lo invitamos, al Consejo Académico del área de matemáticas, lo invitó a celebrar los 40 años de la creación del colegio y hicimos un coloquio en el plantel Azcapotzalco. Y estuvo muy contento cuando lo invitamos, decía qué bueno que me invitan y el colegio, precisamente profesores del colegio me están invitando, claro que voy. Y fue en los breves momentos que tuve la oportunidad de dialogar con él, le preguntaba precisamente cómo él veía el proyecto del colegio, que si lo estábamos llevando a cabo, y muy bien el maestro Jesús Nolasco nos menciona que muy crítico, nos dijo, pues está en sus manos el construirlo y reconstruirlo. Si ustedes están viendo que no va avanzando o va teniendo retrocesos, son ustedes mismos los que tienen que hacer. En ese sentido, siempre muy crítico y muy propositivo, que ahora estaba en nuestras manos como académicos, llevar adelante el proyecto, ¿no? Entonces, eso para mí fue una lección de vida, precisamente porque él nos estaba diciendo con esas palabras que finalmente él tiene un proyecto, lo pone en marcha y quienes somos los hacedores de este proyecto somos los académicos del colegio. Entonces, esa es nuestra tarea y precisamente yo creo que las generaciones, pues tenemos una responsabilidad, los que somos pues muy antiguos, lo, con las nuevas generaciones, de que tengan un colegio, el proyecto académico del colegio es un proyecto de una calidad inigualable, un proyecto crítico y que precisamente ha brindado a nuestro país pues ese proyecto, ¿no? Chicos que salen con una actitud crítica y finalmente se transforman en seres transformadores de una realidad. Entonces, pues ahí está nuestra tarea y yo creo que no está concluido este proyecto. Para él tenía el proyecto de 10 planteles, nos quedamos con 5, entonces pues a seguirle, ¿no? A seguirle. Nada más es lo que quería comentarles. Gracias, maestro. Gracias a usted, maestra Margarita. Walter, ¿quisieras hacer algún comentario? No, pues agradecerle mucho a la maestra, ¿no? También este acercamiento que tuvo con don Pablo y que nos comparte, yo creo que eso es algo muy bonito, ¿no? Tú mismo, Marx, ¿no? También estuviste de cerca con el doctor durante muchos episodios, algunos episodios, ¿no? Y bueno, pues qué honor, ¿no? La verdad es que eh, qué gusto y por supuesto sí, el proyecto continúa, ¿no? Necesitamos otros 5 planteles, ¿no? El CCH, ¿qué será? El CCH,
¿Cuál nos faltará, ¿no? Milko, Xochimilco, exactamente, ¿no? También otro ahí por Veras, Tlatelolco. no sé, todavía hay mucho. Sí, claro, ¿no? Muchas gracias, querida maestra. Gracias, Walter. La maestra Xochitl, por favor, querida amiga. Sí, gracias. Bueno, pues felicitar al ponente y bueno, pues a los organizadores de me parece muy bueno y atinado este curso que justo, ¿no? En una coyuntura en la que estamos nos coloca en la necesidad de reflexionar, ¿no? Como decía Casanova, en la universidad que queremos. Y solo quisiera nada más rápidamente, yo también comentar mi experiencia. Miren, yo fui de la última generación de los 4 turnos y yo me quedé en el CCH Azcapotzalco y estuve en el 4 turno y fue un semestre, una experiencia muy, muy buena que la sigo recordando porque justo como decían los maestros, había eh, pues digamos, todos los alumnos, muchos trabajaban y entonces era pues gente comprometida que sabía lo que va pues era muy buen nivel de discusión, ¿no? Hasta uno que va y como todo estudiante neófito te sentías a veces, ay, ¿no? Pero eso te llevaba a la discusión y yo me pregunto, ¿no? Frente a las condiciones que también, pues por supuesto han cambiado y que también, ¿no? Las decisiones institucionales que llevaron a perder la esencia del colegio, me parece que una de las que sí podemos trabajar tiene que ver con, eh, eh, pues, esta formación que decía la maestra Betty, la necesidad de la formación de los profesores en el modelo educativo, en conocer este proyecto de González Casanova, pero a mayor profundidad, no solo de, ay, conoce los lineamientos en un curso que ¿no? Para que inicies a dar clases y creo que sí hace falta esa necesidad de ahí este vacío, porque finalmente yo les decía a mis alumnos, la mejor manera de conmemorar es justo, ¿no? Continuar ese legado, que le demos vida en las aulas, que le demos vida, y eso es a partir de la formación de nosotros como profesores, como desde de este enfoque integral, como él mismo lo propone y lo vemos en toda su obra, ¿no? Desde la necesidad de formarnos desde esa visión de complejidad, ¿no? Sistémica, integral, tiene que ir desde nosotros y por supuesto también desde los alumnos. Y créame, doctor Arellano, para mí, por ejemplo, esta lectura es una invitación para también eh, motivar y llevar a los alumnos a acercarlos al conocimiento de la obra de don Pablo, ¿no? Yo al igual, ¿no? Que todos me sentí como de, bueno, homenajes, todo bueno, diferentes razones a que no hubo esa conmemoración en términos de cómo continuar, de cómo reflexionar y los retos que tenemos. Yo también coincido en que hubo ese vacío, pero sin duda espacios como estos y los que tenemos que seguir dando, tienen que ser los que nos lleven a la discusión de nosotros y a los profesores de conocerlo. Les preguntas a los chavos si no saben quién es, ¿no? Y me parece que su lectura puede ser un, buena, un buen detonante, ¿no? Y de una lectura motivante para adentrarnos al conocimiento, ¿no? Y la obra de don Pablo. Muchas gracias. Gracias a ti, querida Xochitl. Walter, ¿algún comentario? Pues voy a generalizar el comentario. En principio, por supuesto, agradecerle a la maestra Xochitl, ¿no? Definitivamente estoy totalmente de acuerdo y creo que al final del día en don Pablo encontramos un ejemplo a seguir como universitarios, o por lo menos eso yo podría eh, justificar, ¿no? Que realmente es un modelo, ¿no? De universitario. Creo que su trayectoria habla por sí y ojalá y que las y los jóvenes tuvieran esa conciencia del gran legado que nos está dando don Pablo González Casanova. Y en términos generales, pues yo quisiera aprovechar para agradecerles a todas y a todos ustedes. Yo me llevo varias anotaciones de tarea, ¿no? Me gustaría mucho profundizar en ese aparente silencio, ¿no? De don Pablo cuando hubo estas tergiversaciones, modificaciones, por no decir tergiversaciones, mejor dicho. Este, Efectivamente, por supuesto, sí hubo algunas notas, algunos
pues algunas indirectas periodísticas que lanzaba don Pablo, pero sí, yo no ubico un momento donde haya dado un manotazo en la mesa, ¿no? Donde haya dicho, a ver, están, ¿no? O algún intento de influir o de poner un límite, ¿no? Creo que siempre fue una persona, pues, muy respetuosa, ¿no? A las decisiones, eh, universitarias de cada administración, ¿no? No sé cómo interpretarlo, si como prudencia, como yo ya estoy en otro plano, no infiero, no, en fin, ¿no? Eso es algo que merece mucho la pena interpretar, ¿no? Me llevo también, pues creo yo, la importancia de profundizar y tal vez si ampliamos este paper para que se convierta en un libro, ¿no? El tema del socialismo en don Pablo, que yo solamente en el paper hago una breve cita de Pablo, don Pablo cuando hace este tema de socialismo, podremos revisar el libro con más detenimiento, por supuesto. Creo que hay unos temas que afortunadamente apenas es martes y estoy seguro que otros ponentes los tratarán con mayor profundidad. Yo me declaro pues eh, un, pues un admirador de don Pablo González Casanova, que desde mis limitantes, desde desde mis simpatías, pues escribí este breve paper que por supuesto someto a su consideración y que por supuesto me llevo de Itacate sus valiosísimas anotaciones de los distinguidos y distinguidas profesoras que hicieron gentiles observaciones. Muchísimas gracias. Por supuesto, muchísimas gracias al maestro Jorge León Colina, a la maestra Beatriz Cuenca, ¿no? Al maestro Jesús, la maestra Viviana Xochitl, ¿no? En fin, ¿no? A todas las personas que estuvieron pues dándome esa retroalimentación y por supuesto añadimos algunas cosas si fuera el caso que se pudiera hacer para ampliar este primer saque de trabajo de investigación. Y yo creo que hay mucho más que decir de don Pablo González Casanova, pero afortunadamente pues quedan otros 3 días para decir mucho más cosas de don Pablo González Casanova. Yo aquí les pongo sobre la mesa estas 5 directrices, estas 5 dimensiones del pensamiento de don Pablo González Casanova. Y por supuesto, yo les dejo mi correo electrónico por si se diera el caso, ahí estoy a sus órdenes en la Facultad de Derecho, ¿no? Lo que les pueda ayudar y por supuesto, proyectos en común, bienvenidos, ¿no? Siempre es bueno, pues, entre colegas, ¿no? Hacer cosas académicas, entonces, si hay algo en que yo pudiera contribuir o incluso simplemente establecer amigable comunicación y compañerismo entre amigos, amigas, académicos, pues ahí estoy a sus órdenes. Les dejo también mi página web, donde pueden encontrar algunos papers que he escrito, algunos libros, algunos textos, muchos de ellos se pueden descargar de manera gratuita, ahí en mi página electrónica, ¿no? Reitero mi agradecimiento y reconocimiento a mis colegas por esta tan cálida recepción que me dieron. Me sentí muy a gusto, muy contento de compartir con ustedes y sobre todo me sentí también muy agradecido por llevarme cosas nuevas y experiencias que ustedes me han compartido. Les agradezco muchísimo, que tengan un magnífico día, ¿no? Y estamos en contacto, ahí están mis datos. Muchas gracias y ojalá y nos veamos pronto. Muchas gracias a ti, estimado Walter, por esta ponencia que efectivamente pues, fue muy sugerente. Vamos a continuar el curso el día de mañana con el doctor Eloy Caloca y el día jueves con la participación de la maestra María Eugenia Alvarado y el maestro Raúl Romero. No sé si Tania quisieras dar algunas palabras, algún comentario final. Sí, nada más agradecer a Walter por su asistencia, agradecerle por aceptar nuestra invitación y también a nuestras y nuestros participantes que bueno, la idea es esa, justamente reflexionar e intercambiar y pues los dejamos en sus 2 horas de trabajo, de reflexión, de lectura. No sé si bueno, todos ayer les pasamos el drive, pero ahorita se los volvemos a poner si gustan aquí en el chat. Y bueno, quien nos quiere escribir un correo, también se los podemos mandar por correo si así lo requieren, pero ya les mandamos a todos el drive. Si a alguien le hace falta, pues con mucho gusto por aquí andamos. Muchas gracias, Miguel. Una breve recomendación, chequen ese proyecto del Árbol de la Democracia, de veras es un proyectazo, ¿no? Yo creo yo que debemos de transitar de los libros normales a los libros interactivos. El libro tiene su código QR y manda una videoteca. Imagínense, es como si leíamos a don Pablo González Casanova, que los tiempos le hubieran dado,
y que viéramos la democracia, ¿no? En México y que tuviéramos un código QR que nos mandaran un video explicando el capítulo, don Pablo González Casanova. Fíjense qué es lo que estamos trabajando en la Facultad de Derecho. Acabo de terminar un proyecto MOOC que se llama Prospectiva Jurídica en la aplicación Coursera. Se puede tomar un curso y además ese MOOC tiene un libro y los lectores del libro y las lectoras del libro podrán con el código QR ir a los videos que son complementarios al libro. Entonces hay que transitar a los libros vivos, los libros que ya se acoplan a los tiempos de los chavos. O sea, ya no podemos hacer libros sin material audiovisual a una generación que es eminentemente audiovisual. Entonces, hay una amigable recomendación: chequen El Árbol de la Democracia, es un súper proyecto del PUES, ¿no? Un gran proyecto, échenle un ojo, no está de más, ¿no? Muchas gracias. ¿Me Sí, permite una? muchas gracias. Efectivamente, el maestro Jesús ya compartió nuevamente el link para descargar las lecturas. Ya recomendamos El Árbol en general, particularmente el video de don Pablo González Casanova. Y me parece que el maestro Jorge quiere hacer alguna nueva intervención. Por favor, maestro. El viernes, nada más preguntar cuánto tiempo vamos a tener para exponer nuestro ensayo, para ajustarnos a eso. Yo entiendo que somos de 17, 18, y bueno, hay que ajustarse a un tiempo para no abusar de ello, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo nos van a dar para exponer nuestros ensayos? Sí. En el- Adelante. Sí, en el entendido que, bueno, no, solo son 2 cuartillas, máximo 3 cuartillas. La idea es que en 3 minutos lo podamos realizar para que también podamos intercambiar opiniones sobre lo que cada quien reflexionó. Entonces, bueno, tal vez igual no nos dé tiempo de todos, pero sí que la mayoría pudiera, presentar y sobre todo que nos pudiéramos retroalimentar en ese ejercicio que hicimos de reflexión. Sí, sí. Sí, la idea es un ejercicio de reflexión, un breve ensayo de 2, 3 cuartillas en donde nosotros reflexionemos sobre un tema en particular. No sé, me imagino o estoy pensando en el mismo maestro Jorge, ¿no? Que pudiera hacer una reflexión muy interesante sobre la idea de socialismo en Pablo González Casanova, pues sería genial, ¿no? Porque a lo mejor nos podría ayudar a comprender pues su defensa abierta y contundente de la Revolución Cubana, ¿no? Que lo hizo don Pablo en todo momento, a contracorriente del orden mundial que se abalanzaba sobre la isla y sobre la revolución. Don Pablo se mantuvo firme en ese pensamiento, cosa que le generaba críticas incluso en México y en la universidad. Entonces, ahí, por ejemplo, digo, solo se pone un ejemplo, sería muy interesante, ¿no? Un punto muy específico, ¿no? Alguien se concentrará más en el aspecto pedagógico, en el modelo educativo de don Pablo, en fin, cada uno lo que más le interese y que pueda profundizar, pero a la vez compartir, socializar con todos los miembros del curso y que permita una breve retroalimentación de 10 minutos, creo que está perfecto, porque entonces ya expone 3 minutos y unas 2 intervenciones más, 6, 7 minutos cada uno, pues ya nos dan las 2 horas que tenemos pensadas para esa actividad. Pero esa es la idea, que el curso nos genere para la calificación y para el curso, pero lo más importante es que el curso nos genere mucho más ideas y mucho más herramientas para nuestra práctica docente. Y eso estoy seguro que se está logrando. Pues muchísimas gracias a todos, a todas, Walter. Nuevamente te agradecemos mucho tu participación, tu generosidad por darnos este tiempo y esta participación, por responder a las preguntas. A Tania, la coordinación del curso, al maestro Jesús también, su apoyo siempre en la coordinación del evento, y a todos y todas los asistentes. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Descansen. A todos, a Linda todas. tarde. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Chao, hasta mañana.